Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Este día vamos a estar hablando sobre las Escrituras. Este día vamos a estar hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a orar primero para entrar al tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de aprender más de tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des luz, Señor, que nos guíe para poder entender esta palabra, Señor, para poder atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón y por sobre todo para poder ponerla en práctica, Señor. Háblanos, Señor, guíanos, Señor, y enséñanos, Señor, a través de tu palabra este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como dije, este día vamos a estar hablando de la Biblia. ¿Por qué vamos a estar hablando de la Biblia? Porque este año en Go Church, en Go Español, vamos a estarnos enfocando mucho en la palabra. Y eso es importantísimo, hermanos, porque nosotros en nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos tenemos que sumergirnos dentro de la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, no es cualquier libro, esta es la palabra del Dios viviente. Y es lo que vamos a ver ahora. Yo sé que en el camino surgen a veces preguntas, surgen dudas, surgen algunas confusiones y por eso vamos a aclarar algunos conceptos hoy que nos ayudarán a entender un poquito más sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre este libro que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Okay. El apóstol Pablo hacía referencia en las Escrituras en su carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una de las cosas que yo constantemente estoy haciendo mucho énfasis es en yo le llamo los absolutos de Dios. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Dios dice es nada, es nada. Cuando Dios dice nunca, es nunca. Cuando Dios dice siempre, es siempre. Entonces en este caso dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjese bien lo que dice ahí, dice toda la Escritura, no dice solo una parte, casi toda la Escritura o la mayoría de lo que dice ahí, no, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces esa es la primera base, ese es el primer punto de partida para nosotros. Todo lo que está aquí escrito es inspirado por Dios y vamos a partir ahí de esa base. Todo lo que está aquí es inspirado por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que nos ayuda a conocer el corazón de Dios. Esto es lo que nos ayuda a entender sus propósitos eternos y su amor para con nosotros. Ahora, pero ¿por qué Pablo le estaba hablando a Timoteo? ¿Por qué él le dice esta frase y prácticamente lo está mandando de nuevo a la palabra? Para darles un contexto, lo que estaba sucediendo es que Timoteo estaba pastoreando en ese entonces la iglesia de Éfeso y habían comenzado a surgir ya en esa etapa temprana de la iglesia, ya habían comenzado a surgir falsos maestros, habían comenzado a surgir personas que deliberadamente o a lo mejor por ignorancia, o cada uno sabrá sus intenciones, pero había empezado a surgir gente que estaba empezando a torcer, empezando a tergiversar, empezando a contaminar la palabra y empezando a enseñar cosas que contradecían o que desviaban de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, y estaban logrando de que mucha gente se empezara a apartar del camino y empezara a seguir doctrinas, incluso en algún momento dice Pablo, doctrinas de demonios, apostasías. Entonces por eso Pablo le está recordando a Timoteo y le dice: toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Nuestra base siempre va a ser la palabra. Eso es lo que necesitamos nosotros para mantenernos. Es como nuestro carril en donde vamos. Siempre va a ser la palabra. Entonces esta es nuestra primera base. Hoy en día estamos en una era de la información.
¿verdad? Hoy la cantidad de información que tenemos con nosotros es increíble, es inmensa. El acceso que tenemos a diferente información, los recursos que tenemos a través del internet, a través de aplicaciones, a través de una infinidad de cosas en nuestro teléfono, en una tablet, en diferentes aplicaciones. Basta con un clic y podemos acceder a una cantidad de información sin precedentes sobre el tema que a usted se le ocurra, sobre lo que usted quiera saber. Solo un clic y rapidito usted puede obtener información. Pero también no solo es la era de la información, sino que lamentablemente también es la era de la desinformación. Porque así como hay información veraz o información verídica y validada, también hay mucha información torcida, errónea, información que nos desvía de lo que realmente es la verdad. Y esto aplica también para la palabra, así como hay muchos recursos, muchas cosas que nos pueden ayudar a entender, a conocer más, a profundizar en la palabra, pero también hay muchas cosas y debemos tener cuidado, mucho cuidado con eso, especialmente cuando se trata de redes sociales y todo eso. Tenga mucho cuidado cuál es su fuente de información, porque así como hay muchos recursos muy buenos, también hay muchos que desinforman, desvían, contaminan, tergiversan la palabra, y usted, hermano, va a terminar tergiversado, va a terminar contaminado y va a terminar desviándose de la verdad. Por eso siempre, cada vez que usted escuche algo, cada vez que usted lea algo, cada vez que usted escucha a X persona, por muy bonito que se escuche, por muy alentador o por muy refrescante que se oiga para nuestra alma, esas eran las palabras que yo quería escuchar, siempre verifique lo que le están diciendo o lo que está leyendo, siempre verifíquelo contra la palabra, ¿verdad? Esa es la única forma como usted va a estar seguro de que lo que me están diciendo es verdad. Yo siempre le digo a mis hermanos aquí en Go Español: hermanos, todo lo que nosotros decimos aquí, usted tiene todo el derecho y la obligación. Vaya y verifique, estudie, profundice para estar seguro de que estamos en el camino correcto. Entonces, la palabra. Entonces, hermano, por favor, como le repito, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Siempre que su fuente verídica y su fuente infalible va a ser la palabra, ¿ok? Bendito Dios que nos dejó esta palabra, y realmente el hecho de tener este libro acá con nosotros, esta colección de libros, es un milagro, ¿verdad? Es un milagro, lo vamos a ver ahorita. Para los que son nuevos, la Biblia en sí es una colección, realmente es una colección de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos más o menos en un periodo de tiempo de 1500 años, ¿verdad? A veces nos es difícil dimensionar, pero 1500 años es muchísimo tiempo, hermano. La cantidad de sabiduría e información que hay dentro de estos escritos es inmensa, hermano. Son 1500 años y más o menos aproximadamente unos 40 diferentes autores o personas que el Señor utilizó para escribir y recopilar toda esta información, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto fue recopilado. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿okay? Hoy lo tenemos en nuestras manos, o la mayoría lo puede andar en su teléfono a través de aplicaciones, etcétera, etcétera. De nuevo, solamente tenga mucho cuidado que la fuente, la información sea verificada y que no le hayan anexado nada que no esté en los escritos originales. Tenga mucho cuidado con eso. Si tiene dudas, hermanos, puede acercarse con confianza y estamos para ayudarles con el staff de Go Church y Go Español. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver algunos atributos de la palabra esta mañana. Podríamos hablar por muchísimo tiempo sobre este tema, pero este día solamente vamos a ver 4 atributos de una manera un poco rápida. Vamos a ver el primer atributo, que la palabra es confiable. Este libro que usted tiene aquí, lo que nosotros leemos, lo que nosotros utilizamos en nuestro día a día, o al menos que debería utilizar en el día a día para
para luz, para que sea su guía a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, esta Biblia es confiable. ¿Por qué decimos que es confiable? Bueno, porque a pesar de que han habido muchos intentos por desacreditar la Biblia como la palabra de Dios, aún así también hay otras muchas pruebas que dicen lo contrario. Por ejemplo, una de ellas, número 1, es la abrumadora evidencia de los manuscritos antiguos. Número 2, es la precisión histórica respaldada por la arqueología. Es increíble cómo como le dije hace un momento, todo esto fue escrito en un lapso de más o menos 1500 años, pero es increíble cuando usted ve cómo todo esto encaja a la perfección, cómo cada libro, desde el Génesis, pasando por todo el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo, hasta el Apocalipsis, cuando usted ve todo eso, es increíble cómo encaja la narrativa, pero vamos a ver esos atributos más adelante. Entonces, también tenemos precisión histórica respaldada por la arqueología. Número 3 es el cumplimiento de las profecías. Si usted pone atención, usted va a ver que Jesús durante todo su ministerio constantemente estaba haciendo referencia y él decía, esto sucede para que se cumpla lo que dicen los profetas. Esto sucede para que se cumpla la escritura, ¿verdad? Y así muchas veces se lo menciona, incluso cuando estaba el Getsemaní, ¿verdad? Lo dice como, creo que son 3 veces, si no me equivoco, que suceden diferentes eventos y él dice, déjalos, esto tiene que suceder así para que se cumpla la escritura. Entonces siempre el Señor estaba haciendo referencia y toda la cantidad de profecías que se cumplieron en la vida, en el ministerio y en el sacrificio del Señor Jesús son increíbles y muchos de nosotros las conocemos. Y luego en el Nuevo Testamento se siguen haciendo esas referencias con la llegada del Espíritu, con la venida del Espíritu Santo y muchos otros eventos. Los escritores siguen diciendo, y todo esto sucedió para que se cumpla la profecía, ¿verdad? Entonces todo ese cumplimiento de esa profecía, imagínense a alguien que profetizó algo hace cientos y cientos y cientos de años y se viene a cumplir con una pasmosa exactitud en estos días, en los días que estaba sucediendo. Es algo increíble, hermano. En cuanto al Nuevo Testamento, ¿por qué es confiable? Bueno, número 1, porque el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros y cartas, este Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito mientras los testigos presenciales aún vivían. Número 2, muchas copias fueron escritas para distribuirlas entre la primera iglesia, que rápidamente se estaba expandiendo. Y número 3, a finales del primer siglo, todos los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento, cuando terminó el primer siglo, ya todo había sido escrito. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente que estuvo ahí, estamos hablando de testigos presenciales, gente que vio, gente que oyó, gente que vivió lo que estaba sucediendo. Hay gente que son testigos directos de los eventos que sucedieron. Ellos dieron testimonio, ellos proveyeron la información, ellos validaron esa información cuando se escribieron todos estos libros y todas estas cartas. Es gente que puede decir, sí, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo oí, como decimos en mi país, yo lo vi con estos ojitos, yo lo escuché con estos oídos. Entonces, esa validación es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando se escribieron estos 27 libros, todavía muchísima gente que fue testigo presencial, testigo de primera mano, todavía vivían para validar toda la información que ahí se había escrito, ¿verdad? Esto es una parte muy, muy importante. También, como dije en el punto número 2, cuando se empezaron a escribir estos libros y esta carta, la iglesia al mismo tiempo empezó a expandirse, a crecer y empezó a moverse hacia diferentes ciudades, hacia diferentes lugares y más gente, dice la palabra, que se añadían cada vez más los que habían de ser salvos y esta gente cumplía con el mandato que era ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces el evangelio se iba expandiendo, pero para eso ellos necesitaban copias. Entonces empezaron a producirse muchas copias de todos estos libros y estas cartas. Cuando Pablo escribía sus cartas se las mandaba a una iglesia, pero luego estas iglesias venían y hacían copias de esas cartas y las empezaban a distribuir,
¿verdad? Entonces todo eso valida, porque no había solo un documento, sino que habían muchas copias que validaban la información que ahí se había escrito. Más o menos entre los años 250 y 300 después de Cristo, los libros que vivían en ese entonces todavía todos esos libros no eran coleccionados, sino que todos esos libros, cartas, todos se veían como separados. Pero más o menos entre estos años 250 y 300 después de Cristo, empezaron a juntarse y empezaron a ponerlos juntos. Y en el latín la palabra para eso es códice o código, ¿verdad? El código no es más que un libro, es la palabra latín para libro o la colección de escritos. Entonces lo que empezaron a hacer en estos años es que empezaron a juntar todos esos libros, todas esas cartas y a ponerlos en un códice o en un código o en un libro. Empezaron a juntarlos y así fue como empezaron a juntar hasta que llegaron a los 27 libros y cartas que tenemos del Nuevo Testamento. Allá por el año 393 y 397 en el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, entre otros, fue donde se confirmó los 27 libros del Nuevo Testamento y finalmente cerraron el canon de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tenga en cuenta que para ese entonces los libros del Antiguo Testamento ya habían sido definidos previamente. Entonces, más o menos por estos años, finalmente se cerró el canon y ya teníamos los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 libros del Nuevo Testamento, que es lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿okay? Es lo que ahora tiene usted en sus manos. Entonces, todo esto es importante para entender que la Biblia es confiable. Ha pasado por un proceso que el Señor ha permitido, donde juntaron todos esos manuscritos, ¿verdad? Y de nuevo, existe evidencia arqueológica, existen manuscritos que respaldan todo esto. ¿Okay? Existe evidencia histórica también. Muy bien, atributo número 2, la inerrancia. ¿Qué significa eso? Pues sí, simple y sencillamente que la Biblia no tiene error. La Biblia es totalmente veraz y libre de errores en todo lo que afirma, ¿verdad? Lo leímos al principio, decíamos que toda la escritura es inspirada por Dios. El Señor mismo, dice la palabra original, dice que Él respiró esa palabra, ¿verdad? Él es el que nos dio esa palabra. Entonces, por lo tanto, podemos estar seguros y confiados que esa palabra no tiene error. Vamos a ver un par de versos. El Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, o en otras versiones dice: toda palabra es pura, no tiene error, no tiene contaminación. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, verso 21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y si están hablando de parte de Dios, en otras palabras, si la fuente de esas palabras es Dios, tenga usted la seguridad de que no hay error ahí. Entonces, la palabra que tenemos con nosotros es inspirada por Dios, por lo tanto, libre de error. Muchos han tratado de desacreditar la veracidad y la inerrancia de la Biblia citando errores en los manuscritos. Pero estos errores se ha probado de que no tienen un impacto real en la teología o en la doctrina. Y para poner un par de ejemplos, estamos hablando de que hay manuscritos o frases que se han traducido, que en algunas traducciones dicen tenemos paz, y en otros manuscritos o en otras traducciones dice tengamos paz, o algunas traducciones dicen Cristo Jesús, otras traducciones dicen Jesucristo y cosas así. Pero el 99% de los manuscritos son idénticos, ¿verdad? De nuevo, los errores a los que se refieren son errores más que todo errores ortográficos, del orden de palabras o palabras duplicadas u omitidas que al final no impactan ni la teología ni la doctrina. ¿Okay? Número 3, atributo número 3, infalibilidad. Lo que dicen las Escrituras no falla y no fallará.
lo que está escrito en este libro, lo que está escrito en la palabra, no falla y no fallará. Si lo dice la Biblia, es porque es así. Lo hemos venido diciendo. Es la mismísima palabra de Dios. Son los dichos de su boca. Lo que dice así, lo que dice aquí, así es. Entonces, si la palabra dice que Él te ama, ten con toda seguridad que Él te ama. Si la palabra dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, ten la seguridad que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Porque si la Biblia lo dice, así es. Si la palabra dice que Él nos perdona, es porque Él nos perdona. Si la palabra dice que Él regresará por nosotros, es porque Él va a regresar. Se va a cumplir lo que está escrito en la palabra. Así fue, así es y así será, porque es la mismísima palabra de Dios. Si lo dice la palabra, así es. Por eso es importante conocer esto, porque las promesas de Dios, hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se mueve alrededor, a pesar de todas las cosas que suceden, tienes que tener la certeza que si lo dice la palabra, es porque así será. La Biblia dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y si la Biblia dice que no te vas a quemar, no te vas a quemar. Si la Biblia dice que no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Así es que lo que dice la palabra, así es. La palabra de Dios es infalible. Siguiente atributo, la coherencia. Perdonen si vamos un poco rápido, pero por cuestión de tiempo vamos a ir viendo esto rápidamente. El último atributo, coherencia. A pesar de haber sido escrita en un lapso de 1500 años, ya lo habíamos mencionado, más o menos por unos 40 autores diferentes, y tengan en cuenta que estos autores no se conocían. En muchísimos de los casos no se conocían, ni siquiera vivían en la misma región, vivían a miles y miles de kilómetros de distancia, y no solo eso, vivían en tiempos y eras totalmente diferentes. Estamos hablando de un lapso de tiempo de 1500 años, imagínense. Pero a pesar de esa distancia temporal, de esa distancia geográfica, de esas diferencias de lenguaje, de esas diferencias culturales, y a pesar de todo eso, la Biblia muestra una coherencia increíble, hermano. ¿A qué se refiere eso? Que la Biblia presenta una narrativa unificada, en donde el mensaje central es Cristo Jesús. La restauración de la relación entre Dios y la humanidad, nuestra redención a través del sacrificio de Jesús en la cruz y su eterno e inmenso amor por nosotros. Ese es el mensaje central. Si usted lo ve desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, el mensaje central es Cristo. El mensaje central sigue siendo la restauración, la redención, nuestra relación con el Señor siendo restaurada a través del sacrificio de Cristo. Ese es el mensaje central. Eso es lo que desde el Antiguo Testamento, cientos y cientos y cientos de años antes de que sucediera, ya lo venían profetizando, ya lo venían diciendo, ya venía hablando de ese plan de redención para nosotros. Luego en los evangelios vemos cómo el Señor Jesús viene y cumple ese plan de redención, lo ejecuta ese plan de redención para venir a morir en la cruz por nosotros. Luego en el Nuevo Testamento vemos cómo Él asciende y envía a su Espíritu Santo y comienza la etapa de la iglesia donde nos deja la misión de ir y hacer discípulos. Entonces, pero todo eso, si ustedes ven la narrativa, todo el hilo narrativo desde el principio hasta el fin es el mismo y tiene una coherencia, tiene una exactitud increíble, hermano, que no pueden decir, nadie definitivamente puede decir, es que los autores se habían puesto de acuerdo, porque de nuevo estamos hablando de gente con distancias temporales, distancias geográficas, diferencias de lenguaje, diferencias culturales, con muchísimas cosas, y aún así el mensaje es coherente. La narrativa es una sola y todo coincide de una manera increíble. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Así es que de nuevo, ¿cuáles son los 4 atributos que vimos este día? Número 1, la Biblia es confiable. Número 2, la Biblia no tiene errores. Número 3, la Biblia es infalible. Número 4, la Biblia es
coherente. Entonces, hermano, es importantísimo que tú te sumerjas en la palabra, pero que al mismo tiempo tengas cuidado en cuál es tu fuente. Ten mucho cuidado de ir a fuentes sanas, fuentes verificadas que te puedan enseñar de una forma sana la doctrina y la palabra de Dios, pero por sobre todo la oración y por sobre todo el Espíritu Santo guiándote, abriéndonos esta palabra para poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Hermano, no puede haber un cristiano sin Biblia. No puede haber un cristiano sin palabra. Y no estoy hablando del hecho de que el cristiano debe andar con la Biblia debajo del brazo. Estoy hablando del hecho de que el cristiano debe meditar en su palabra, debe conocer su palabra y por sobre todo debe ponerla en práctica, ¿verdad? Si no, de nada sirve. ¿De qué nos sirve llenarnos de mucho conocimiento, llenarnos de mucha teología, conocer muchísimas doctrinas y muchísimas cosas de pe a pa, de principio a fin, si al final no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces un cristiano sin la palabra de Dios se termina muriendo de hambre espiritualmente. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan, ¿verdad? Y podemos confiar en el Señor de que esta palabra es veraz, de que esta palabra no falla, de que esta palabra es coherente. Para terminar esta mañana, mi hermano, hay un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 35, cuando es ese pasaje donde dice que Felipe se acercó al etíope y dice que el etíope estaba leyendo la porción de Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿qué lees? Y le dijo, le estoy leyendo esto, pero no entiendo. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo porque no hay quien me lo explique. Y entonces dice el capítulo 8, verso 35. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando con esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué fue lo que le anunció Felipe? El evangelio de Jesús. Ese es el tema central. Esa es la razón de ser de esta palabra. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de qué beneficios o solamente qué beneficios mundanos yo puedo sacar de todo eso, si lo queremos poner de esa manera. Se trata del evangelio de Jesús, se trata de la persona de Jesús. A través de esta palabra yo puedo conocer el corazón de Dios. A través de esta palabra yo puedo saber qué es lo que Él piensa de mí, cómo Él me ve. A través de esta palabra yo puedo saber qué es lo que Él tiene preparado para mí. A través de esta palabra yo puedo saber cómo Él quiere que yo camine mi vida día a día. A través de esta palabra Él me da las estrategias para poder vivir, para poder poner en práctica la palabra. A través de esta palabra Él me da consuelo. A través de la Biblia Él me da fortaleza. A través de la palabra, ahí es donde Él me da sus promesas con las cuales nos podemos aferrar, aún en los tiempos difíciles, aferrarnos y decir, Señor, tus promesas son eternas y yo sé que tú las vas a cumplir. Todo eso, hermano, está en su palabra. Ya Él lo dejó aquí. Por eso es importante, hermano. Y este año, como le dije al principio, este año como iglesia, como Go Church, como Go Español, este año vamos a estar introduciéndonos y comprometiéndonos a conocer y poner en práctica su palabra, que debe ser uno de las bases de nuestra vida. La palabra se trata del mensaje de salvación, del evangelio de Cristo Jesús, de su amor por mí, pero también de cómo yo debo amar a mis hermanos. De hecho, una de las partes de la misión de Go Church, Go Español, es el gran mandamiento. En Mateo capítulo 22, verso 37-40, el Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que está aquí, hermanos. El amor de Jesús, nuestro amor hacia el Señor es su amor hacia nosotros, pero también nuestro amor entre nosotros, los unos a los otros. Hagamos un repaso rápido a través de la Biblia para ir cerrando, mi hermano. Vamos a ir viendo algunas de las secciones. El libro de Génesis. Cuando leemos el libro de Génesis vemos a un padre que preparó un mundo entero para ti
y para mí. Cuando vemos los libros históricos en la Biblia, vemos el Éxodo, los jueces, reyes, crónicas, todas esas historias, todos esos reyes, todas esas batallas, todo lo que sucedió ahí, vemos su constante y fiel amor hacia nosotros. Vemos cómo el hombre constantemente se equivoca, cómo constantemente le da la espalda al Señor, pero también cómo constantemente es restaurado, porque el amor del Señor es eterno. Para ti y para mí. A través de esos libros vemos cómo el Señor le da la victoria a su pueblo. A pesar de que nosotros como humanos somos infieles, Él sigue fiel. En el libro de los Salmos escuchamos el clamor profundo de nuestro corazón. Ahí vemos duelo, vemos alegría, vemos derrota, vemos victoria, vemos tiempos de paz, tiempos de confusión, buenos tiempos, tiempos difíciles. Pero en medio de todo eso me hace saber que yo también puedo ser honesto y elevar el estándar de mi honestidad con Dios. El libro de los Salmos, si algo que nos enseña es que yo puedo venir delante del Señor, adorarle, alabarle, tal como soy, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y como acabo de decir, ser totalmente honestos con Él, venir delante de Él y decirle: Señor, me siento sin fuerzas, me siento mal, no tengo fuerzas para adorar, no puedo levantar mis manos, pero Señor, en tu nombre aquí estoy para adorarte, para servirte, dame de tus fuerzas. También en los tiempos de fortaleza, de alegría, donde estamos ganando la batalla, decirle: Señor, gracias porque todo esto que está sucediendo en mi vida es gracias a ti, Señor. En el libro de los Salmos nos enseña a abrir nuestro corazón y a conocer y conectarnos con el corazón de Dios. Los profetas, cuando leemos los profetas, oímos su voz clamando. Oímos la voz también del pueblo clamando, instando. Oímos la voz de Dios instando a su pueblo a volver hacia Él. A veces corrigiendo, a veces dirigiendo, pero siempre con la esperanza de que Dios tiene un gran plan para salvarnos. En los profetas vemos constantemente cómo el Señor nos está recordando los planes que Él tiene para nosotros. El libro de Jeremías dice que Él tiene planes de bien para todos nosotros. Esos son sus planes para ti y para mí. Y a veces dentro de todo eso vienen tiempos de consuelo, vienen tiempos de sanidad, pero también vienen tiempos de corrección, vienen tiempos donde nos van a llamar la atención para corregirnos y para regresarnos al camino. Y aunque a veces eso duela, pero sigue siendo amor por nosotros para que se cumplan esos planes de bien. En los evangelios vemos a Jesús, vemos a Dios enviando a su Hijo unigénito para morir por nosotros, su ministerio en esta tierra. Vemos cómo Jesús corre esa cortina y ya no hay misterio. Dice cómo el velo se rasgó porque se restaura la relación entre Dios y nosotros por medio del sacrificio de Cristo. En el libro de Hechos vemos que es posible lo que es posible cuando su iglesia vive lo que se ha enseñado. Pero ahora con el poder del Espíritu Santo nos sentimos inspirados, desafiados, asombrados a vivir lo que la palabra nos enseña que debemos vivir. Esta vez de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Vemos el modelo de lo que debe ser la iglesia de Cristo. En las cartas de Pablo y en todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, vemos a los apóstoles de la iglesia, vemos la devoción a la obra de Jesús, vemos el cuidado que mostraron y cómo se mantuvieron fieles a esta verdad y a las personas que les fueron confiadas hasta la muerte. En esas cartas encontramos instrucciones para nuestra vida, tanto individual como nuestra vida como colectivo, como cuerpo de Cristo. Y en el Apocalipsis vemos la grandeza de Dios. El Apocalipsis es algo que no podemos comprender con mente humana, no lo podemos dimensionar, pero lo que sí es seguro, el Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. Lo que sí podemos estar seguros es que lo que muestra su amor eterno y los planes eternos que Él tiene para ti y para mí. Toda la palabra, mi hermano, se centra en el mensaje de amor de Jesús para nosotros. Esta palabra no es para condenar. Esta palabra no es para andar criticando, condenando y mandando a la gente al infierno. Esta palabra, al contrario, nos habla del amor de Dios. Nos habla del sacrificio de Cristo en Jesús.
de Cristo Jesús en la cruz. Nos habla de cómo Él envió al Espíritu Santo para guiarnos. Él nos dejó esta palabra porque este es lo que nos alimenta. Esto es lo que nos ayuda a conocer su carácter, a conocer su corazón, a conocer sus planes para ti y para mí. Así que yo te insto esta mañana, mi hermano, yo te pido, te exhorto, te ruego, si quieres, por favor, escudriña la palabra. Métete en la palabra de Dios. Esta palabra es donde vamos a conocerlo a Él. Y de nuevo, podemos hacerlo en nuestros devocionales, nuestra meditación diaria, personalmente, solos, pero también lo podemos hacer de una forma colectiva. Por eso es importante, por ejemplo, los grupos de crecimiento. Es importante que nos involucremos con un grupo de crecimiento para ir conociendo, para ir profundizando, para ir evacuando dudas, para ir sacando preguntas, para irnos... todo lo que vamos aprendiendo aquí es como cuando tú tienes tu cinturón de herramientas y cada vez vas agregando más herramientas, más herramientas, más herramientas que te van a servir en tu diario vivir, ¿verdad? Pero eso se logra cuando nos involucramos con la palabra, perdón. Eso es lo que se logra. Así es que te insto, te animo, hermano. Lee la palabra, estudia la palabra, involúcrate en un grupo de crecimiento, involúcrate en un grupo de estudio en la iglesia, hermano. Y recuerda, ten mucho cuidado de cuál es tu fuente de información. Asegúrate de que tu fuente de información sea una fuente sana, confiable y que te guíe a la sana doctrina, a los pies de Cristo. Bien, vamos a orar para terminar, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra escrita, Señor. Nos dejaste esta palabra, Señor, que con la guianza y la luz del Espíritu Santo, Señor, nos va guiando, Señor, en nuestro diario caminar, Señor. Nos va, Señor, enseñando de forma práctica, Señor, cómo debemos vivir una vida que te agrade, Señor. Nos va enseñando, Señor, y nos va dando las instrucciones de lo que tú esperas de nosotros, Señor, como individuos, como familias, como comunidad, como iglesia, Señor. Nos da instrucciones de la misión que tú nos dejaste, Señor, de los mandamientos que tú nos dejaste, Señor. Yo te agradezco, Señor, por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tenemos a la mano, Señor, los dichos de tu boca, Señor. Y ahora enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, involucrarnos, Señor, sumergirnos dentro de esta palabra, Señor. Pero no solo para tener conocimiento en nuestra mente, sino para que, Señor, lo que vayamos aprendiendo baje a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, Señor. Al final del día, bendito Dios, entendemos que el mensaje de todo eso es tu amor por nosotros, Señor. Tú nos amas a nosotros, nosotros te amamos a ti y debemos amarnos unos a otros, Señor. Gracias, bendito Dios, por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, inquieta nuestros corazones, Señor. Inquieta nuestros espíritus para que tengamos hambre y sed de ti, Señor. Para que sintamos esa necesidad de buscar más y más de tu palabra, bendito Dios. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.